Muy buenas noches, damos inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar al licenciado Marcos Santibáñez. Licenciado, un placer tenerlo con nosotros. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de auditoría especial, se llamará lista. Todos los participantes pueden responder por micrófono o chat. Aparicio Amparito. Buenas noches, Natalie, presente. Buenas noches, gracias. Arandia Valeria. Asturizaga Edwin. Señorita, buenas noches. Presente en sala. Buenas noches, muchas gracias. Asturizaga Christopher. Muy buenas noches, estimada moderadora, presente en sala. Buenas noches, muchas gracias. Daza Denis. Buenas noches, presente en sala. Buenas noches, gracias. Escobar Porfirio. Buenas noches, presente en sala, por favor. Buenas noches, gracias. Gareca Nadia. Presente en sala. Muchas gracias. Macedo Patricia. Martínez Hugo. Buenas noches, en sala. Buenas noches, gracias. Omonte Roberto. Ríos Gille. Rocha Javier. Tapia María Esther. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Torres Patricia. Uñoja Kevin. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zuluaga Jaime. Buenas noches, Natalie. Muchas gracias. Presente. Buenas noches, muchas gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Licenciado, cuando usted guste, podemos dar con la sesión de hoy. Gracias, Natalie. Buenas noches, colegas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas noches, Voy a compartir licenciado. la pantalla. ¿Cómo estás, Kevin? Voy a compartir la pantalla para que podamos dar inicio a este módulo. Muy bien. Comenzamos. Este módulo vamos a ver lo que es la auditoría especial, que, bueno, desde hace un par de años ha cambiado de denominación, que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cuál es la competencia genérica para la auditoría especial? Describir los aspectos generales de las normas de auditoría nacionales e internacionales relacionadas con la auditoría especial o de cumplimiento, así como los aspectos técnicos y relativos a la planificación, ejecución y comunicación de resultados. El contenido que vamos a tener es introducción, normas de auditoría nacionales e internacionales, la planificación, ejecución y la comunicación de los resultados. Comenzamos. Auditoría, de acuerdo al autor de la Peña Gutiérrez, es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, entre otros. Entonces, hoy en día, la palabra auditoría se encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o verificación, aunque normalmente estamos acostumbrados a escuchar que una auditoría está relativa o hace referencia al examen que hacemos de los estados financieros de las empresas, ¿no? Entonces, acá también es bueno aclarar que la auditoría de estados financieros es un examen que se realiza por un profesional experto en contabilidad
Tiene que saber de libros y registros contables de una entidad para opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las normas contables. El requisito básico para esta realización de auditoría es la independencia. Y enseguida vamos a ver a qué nos referimos con la independencia. Según las normas generales de auditoría gubernamental, la norma básica NE/C-011, auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Entonces, acá ya tenemos una intervención del Estado para que tengamos una idea de cómo se debe hacer una auditoría a las entidades públicas o a cualquier entidad que reciba recursos del Estado. Entonces, auditoría va a ser acumular y evaluar objetivamente las evidencias para establecer sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios que se han establecido en esta auditoría. ¿Qué beneficios nos da una auditoría? Principalmente, si la empresa ha definido objetivos a corto, mediano o largo plazo, nosotros vamos a poder determinar si se está cumpliendo ese cumplimiento de objetivos. Si las operaciones y actividades desarrolladas están alcanzando los objetivos previstos. Es decir, ya tenemos definidos los objetivos, entonces están las operaciones y las actividades que está desarrollando esta entidad de acuerdo a los objetivos que se han establecido. Eso también nos va a reportar la auditoría. Y si los recursos financieros, materiales y humanos para la ejecución de estas operaciones se están obteniendo y administrando eficientemente. Acá solo hablamos de eficiencia, pero luego vamos a volver a tocar también la eficacia y la economía. Si el sistema de información gerencial constituye un adecuado instrumento de recepción y uso de información operacional, financiera y la correspondiente al cumplimiento de objetivos institucionales definidos. Entonces, también vamos a ver si el sistema de información que le llega al nivel de dirección de toma de decisiones es adecuado y está brindando la información que se necesita. Porque si no tenemos un sistema informático, o puede ser también, bueno, hoy en día ya no podemos hablar de sistemas que no estén vinculados a una computadora, tienen que ser necesariamente sistemas informáticos. Si un sistema informático no está cumpliendo con la emisión de información oportuna y útil para la toma de decisiones, entonces eso también va a saltar en un proceso de auditoría que nosotros vayamos a realizar. También vamos a saber cuál es la posición financiera y económica de la empresa. Acá nuestros colegas auditores o contadores nos van a poder dar tal vez alguna apreciación. Normalmente las auditorías se las hace para saber cómo está la situación económica y financiera de una empresa. Entonces, este es un requisito y una obligación de todas las entidades al cierre de cada periodo. Hay diferentes etapas para el cierre de los periodos de acuerdo a las empresas, pero todas las empresas tienen que cumplir con este requisito, porque además de informar a impuestos internos, o bueno, a impuestos nacionales, es una forma de determinar cuál es la situación de la empresa, si está logrando subsistir en el paso o con el paso del tiempo, o si va en una caída que va a derivar en un cierre definitivo. Entonces, esa es la situación que también vamos a poder apreciar con una auditoría. Luego, el enfoque o posibilidad de emprender nuevas estrategias o cambiar el curso de las ya emprendidas. Si nosotros contamos con un plan estratégico y ese plan estratégico tiene objetivos de corto, mediano y largo plazo, nosotros vamos a poder hacer una revisión de cómo estamos ejecutando estas estrategias y si es conveniente que cambiemos o las ajustemos a los cambios que se dan paulatinamente. Cuando nosotros elaboramos un plan estratégico, no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar en el largo plazo, ni siquiera en el corto, pero por lo menos tenemos cierto grado de confianza en el corto plazo
de que las cosas van a estar medianamente razonables, ¿no? En función a lo que estamos planificando. Pero pueden ocurrir situaciones muy inusuales, como ha ocurrido con el año 2020 con la pandemia, que no estamos tomando en cuenta, que nunca habíamos tomado en cuenta, y que ahora no es que vamos a estar previendo más pandemias, pero sí tenemos que tomar algunas acciones en caso de situaciones fuera de lo común. Entonces ya puede darse, hemos visto que la pandemia ha sido una situación bien complicada, pero al margen de la pandemia hemos tenido unos paros bastante prolongados, especialmente en Santa Cruz, que nos ha complicado la situación económica a todo el país. Entonces, hay que pensar qué vamos a hacer, qué contingencias pueden ocurrir para que nosotros podamos ajustar nuestro plan estratégico y después cambiar, si ya tenemos algunos planes en ejecución, ajustar o cambiar a la nueva realidad que se presenta. Y por último, efectuar recomendaciones para el mejoramiento de las políticas, procedimientos, sistemas, etc. Entonces, muchas empresas, tal vez con esta situación del incremento salarial, se van a tener que cambiar, ajustar ciertas políticas, principalmente en cuanto a la contratación de personal. Y lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Los sueldos que se están pagando en este tiempo al personal nuevo, ya no es como para pensar en una estabilidad económica, ¿no? Estamos viendo una caída bastante complicada en los niveles salariales para los nuevos trabajadores, porque los antiguos, bueno, ya tienen su situación de tiempo atrás, entonces ellos están recibiendo más beneficios y lamentablemente para los nuevos trabajadores las empresas están pensando en ajustar con los sueldos de los nuevos trabajadores el impacto del incremento salarial que hemos tenido este año por lo pronto, ¿no? Entonces, en adelante seguramente van a estar en lo mismo, ¿no? Ya se van a pagar sueldos del salario mínimo un poquito más para arriba, dependiendo del nivel jerárquico en el que se vayan a contratar, pero ya no se va a ver una situación de sueldos que sean muy expectantes, perdón, para los trabajadores, ¿no? La competencia también está bastante dura en el mercado laboral y hay que ajustarse a esta nueva situación y hay que ajustar la economía a estas nuevas disposiciones de las empresas privadas. En las empresas estatales no tengo idea, porque ahí el incremento salarial, si bien está tomado en cuenta en el POA del el presupuesto general, también se ajusta de acuerdo al incremento que vaya a decretar el gobierno o el Estado o el gobierno. Entonces, ahí es más el problema en la empresa privada. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las características de una auditoría? Estas tres. Una auditoría tiene que tener independencia, es decir, que el examen y opinión tienen que resultar creíbles y confiables. ¿Por qué? Porque si no hay independencia, no vamos a cumplir con esta característica, ¿no? La independencia significa que el auditor no tenga ningún conflicto de interés con la entidad que vaya a auditar. Entonces, ahí se demuestra que hay independencia cuando no hay ninguna relación ni familiar, ni de amistad, en algún caso ni de contacto comercial, porque a veces se contratan consultorías o consultoras para determinado trabajo y después de haber sido contratados como consultores, se los contrata también como auditores. Entonces, ya ahí, si han recibido algún pago, es susceptible de pecar de no independencia, ¿no? De no haber independencia con el trabajo que se tenga de los consultores en auditoría. La competencia, que se refiere a que los profesionales que realicen un proceso de auditoría tienen que ser debidamente capacitados y entrenados en la auditoría en sí y en el análisis del examen de la información que se va a emitir.
En este caso se está poniendo como ejemplo la información financiera, pero no hay que encerrarse en lo que sea solamente la parte económica y financiera. Puede ser una auditoría de procedimientos, puede ser una auditoría de sistemas, puede ser una auditoría de diversa índole que no necesariamente nos va a dar información económica y financiera, aunque se vinculen. Pero la competencia está entendida como la capacidad que tienen los auditores para poder llevar adelante un proceso de auditoría con todas las capacidades, con todo el entrenamiento y las herramientas que sean necesarias para llevar adelante este proceso de auditoría. Y por último, la confidencialidad. Entonces, la información que reciben los auditores es información confidencial. No deberían salir de los límites de una entidad, pero como el trabajo hoy en día es tan dinámico, haciéndolo de forma virtual, de forma a veces hasta a distancia, la información que se maneja de una entidad no se queda en la entidad. Hay muchos reportes que se los emite en medios magnéticos, entonces se puede llevar o transmitir a cualquier otra persona por los medios de comunicación actuales, ¿no? Un correo electrónico, un chat en cualquiera de los medios. Así que hay que tener mucho cuidado con esto cuando hagamos una auditoría, pues la información tiene que ser muy confidencial y el secreto profesional tiene que ver también con esto, ¿no? Si bien se va a emitir un dictamen, el dictamen va a ser para la empresa y en algún caso, ¿no? Si hablamos de las entidades estatales, tiene que llegar a la Contraloría, pero no podríamos nosotros estar dando esa información a cualquier otra entidad que la requiera o a cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera tener acceso a esta información. No está dentro de los alcances del trabajo de un auditor. ¿Qué es la auditoría interna? La auditoría interna se lleva a cabo por una unidad organizacional o puede ser de una entidad o una institución que podría denominarse la Dirección de Auditoría Interna. Este departamento tiene las funciones de auditoría a otros sectores de la misma entidad o de la misma organización. Pero, ¿cuál es la situación acá? No pueden estar tampoco, ¿no? relacionados. O sea, acá las áreas tienen que tener independencia. Entonces, este departamento de auditoría o la dirección de auditoría interna tiene que pertenecer al personal de staff, ¿no? O asesoramiento. Entonces, no pueden estar, la unidad de auditoría no puede trabajar dentro del departamento de contabilidad. O sea, no puede estar dentro del departamento de finanzas. Tiene que ser independiente a cualquiera de las áreas que se vayan a auditar en algún momento para que no haya ninguna relación que nos quite esa propiedad de independencia y se puedan emitir los dictámenes con total imparcialidad. Entonces, algunas funciones que son importantes de la auditoría interna son evaluar la implementación y funcionamiento de los sistemas de control interno relativos al proceso de elaboración de la información financiera. Evaluar o examinar los reportes económico-financieros, como ser los balances generales, estado de resultados y otros. Evaluar algún rubro específico de los estados financieros, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las ventas, caja, inventarios, otros, ¿no? Velar por la salvaguarda de los activos. Acá tenemos que entender los activos como todos los bienes tangibles e intangibles que tiene una entidad. Entonces, si hablamos de los bienes tangibles, desde luego van a estar la infraestructura, los muebles, los equipos, todo lo que tengamos de forma física para poder desarrollar un trabajo. Y los bienes intangibles, ahí vamos a hablar de, puede ser software, la marca, la imagen de la entidad, que son bienes intangibles, pero que tienen que tener
un control también adecuado para que nosotros podamos hacer un seguimiento al uso de estos bienes intangibles. Por último, asesorar al máximo ejecutivo o la máxima autoridad ejecutiva en temas administrativos, tributarios, control interno, etc. La auditoría externa, por otro lado, se caracteriza porque es realizada por una persona o por personas jurídicas o naturales que son ajenas a la organización que vamos a auditar o que se van a auditar. Normalmente, la auditoría externa se lleva a cabo en el sector privado por firmas de auditoría, ya sean unipersonales o en sociedad, y por consultorías. En el sector gubernamental, estos trabajos son realizados por la Contraloría General del Estado, ¿no? En este caso del Estado plurinacional. Entonces, las principales funciones de la auditoría externa son examinar los estados de información e información financiera y emitir una opinión independiente sobre los mismos. Evaluar la implantación y funcionamiento de los sistemas de control interno relativos al proceso de la elaboración de los estados financieros y de la información financiera. Evaluar los sistemas de información relacionados con la información financiera. Evaluar algún rubro específico de los estados financieros, igual que la auditoría interna. Asesorar a la máxima autoridad ejecutiva, en términos administrativos, tributarios, de control interno, etc. Y por último, emitir informes con observaciones y recomendaciones. La auditoría gubernamental es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y o administrativas efectuado con posterioridad a su ejecución en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, elaborando el correspondiente informe. Se debe efectuar este informe de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental y las disposiciones especializadas emitidas por la Contraloría General, aplicando las técnicas, métodos y procedimientos establecidos por la profesión del contador público. Esta es una definición de Fonseca Luna. ¿Qué tipos de auditoría gubernamental hay? Dentro de la resolución CGE 094-2012, tenemos auditoría financiera, operacional, ambiental, especial, de proyectos de inversión pública y de tecnologías de información y comunicación, que son las TICs. La auditoría financiera es un examen metodológico, sistemático y objetivo de los estados financieros de una entidad y a través de ellos de las operaciones financieras que se han realizado, con un propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad con la que se presentan estos estados financieros. Es decir, es el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo. Perdón. Ok. La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente de forma individual o en conjunto sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno, eficacia, eficiencia y economía de las operaciones y o de la evaluación de la efectividad, con base en el informe de auditoría operacional en el que se califique la gestión como deficiente o negligente. El Contralor General del Estado podrá emitir un dictamen de responsabilidad ejecutiva. Bien, acá, a ver, vamos a pedir que participen. Le vamos a pedir a Porfirio. ¿No está Porfirio? Víctor Hugo. Dice, buenas Tampoco noches. está. Denis. Buenas noches, dice. Buenas noches.
Víctor Hugo le habla. Víctor Hugo. Adelante, Víctor Hugo. A ver, la pregunta, Víctor Hugo. ¿Qué es eficiencia? ¿Qué recuerdas que es la eficiencia? Eh, bueno, si hablamos de lo que es en auditorías, el logro, el logro de algo, digamos, ¿no? De objetivos. Es poder Ya, lograr, en este caso, con una capacidad. ya, pero ¿cuál es la característica de la eficiencia? A ver, si hablamos de la eficiencia es lograr los objetivos, ¿qué tenemos que tomar en cuenta ahí en ese logro de objetivos? Em, En cuanto a los recursos, a ver, para ser más específicos. ya. O sea, es de minimizar o en este caso ver, ¿no? De poder de que los recursos sean mínimos, digamos, en el tema de los resultados de los objetivos. Perfecto. Entonces, la eficiencia es el logro de objetivos, pero optimizando el uso de recursos, ¿no? Con el menor uso de recursos. Perfecto, Víctor Hugo. A ver, dame un número. Mira, acá vamos a ver. Dice, habilidad de alcanzar los objetivos empleando la menor cantidad de recursos posible. Perfecto. A ver, le vamos a pedir a María Esther ahora que nos colabore. Gracias, Víctor Hugo. ¿No está María Esther? Estoy licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, María Esther? A ver, ¿qué te acuerdas de lo que es la eficacia? Bueno, es el logro de los objetivos también. Bueno, saldría de el logro de los objetivos con relación a lo programado, lo logrado con relación a lo programado, pero esta vez ya no sería relevante la utilización de recursos, sino simplemente cumplir con los objetivos. Perfecto. Entonces acá hablamos de que igual es alcanzar los objetivos, pero independientemente del uso de recursos, ¿no? No estamos viendo ahí que vamos a optimizar los recursos, sino que lo que nos interesa es alcanzar los objetivos o lograr cumplir los objetivos. Muy bien, María Esther, muchas gracias. A ver, acá dice, es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la consecución de objetivos, ¿no? Entonces, ya no habla acá de los recursos. Bien, a ver, le vamos a pedir a alguien más que nos colabore. Edwin. Nadia. Kevin. Javier. Bueno, parece que están distraídos. Bien, la economía es la habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos empleados en la consecución de objetivos sin comprometer que estos no sean alcanzados. No, o sea, sin comprometer que nosotros estemos dejando de lograr el alcance de los objetivos. Entonces, estos tres principios de economía, eficacia y eficiencia están vinculados también a las auditorías, porque en todas las auditorías lo que nos interesa es que se cumplan estos estas tres características, ¿no? Estas tres situaciones. Tiene que haber eficiencia porque tienen que alcanzarse los objetivos empleando la menor cantidad de recursos posible. En algunos casos vamos a ser eficaces porque vamos a lograr los objetivos, pero no vamos a poder decir que hemos sido eficientes, sí eficaces porque hemos alcanzado los objetivos, pero para no dejar de lado este alcance de objetivos, tal vez hemos tenido que utilizar algo más de recursos, ¿no? Sin necesidad de estar tal vez
sobredimensionando este uso de recursos, pero vamos a dejar de lado esa parte de un riguroso control a los recursos para no dejar de lado el logro de estos objetivos. Y por último, la economía, haciendo referencia a que tenemos que minimizar los costos de nuestras operaciones. Entonces, todas las actividades que nosotros vayamos a desarrollar en cualquier entidad tienen que siempre tratar de minimizar los costos para lograr mejores resultados. Bien, la auditoría ambiental. Auditoría ambiental es la acumulación y el examen metodológico y objetivo de evidencia que se realiza con el propósito de emitir una opinión independiente sobre la gestión ambiental. Es importante que sepamos que la auditoría ambiental tiene que ejecutarse en base a normas que son parte del sistema de control gubernamental. Está dentro de la ley 1178, ¿no? La ley 1178, que es la ley SAFCO. Y no debe confundirse con otro tipo de auditorías ambientales que se practican en el país. Entonces, si bien estamos hablando acá de lo que nosotros vamos a ver dentro de las auditorías gubernamentales, para las empresas privadas también hay auditorías ambientales que no tienen toda esa relación con lo que es el control gubernamental, sino que pueden hacerse auditorías ambientales para determinar si es un sector en el que están trabajando es urbano, tiene características esta empresa para poder funcionar dentro de un sector urbano, o si tiene que trasladarse a otro sector, tal vez un parque industrial donde ya tenga otras condiciones y las poblaciones no se vean tan afectadas con el uso o con el tema de los residuos que puedan tener estas fábricas, estas empresas privadas, y no tiene que ver tanto con la ley SAFCO. Entonces, la auditoría ambiental, en el caso de la auditoría gubernamental, es bien específica en cuanto a la ley 1178. La auditoría especial, que ahora es conocida como auditoría de cumplimiento, estaba definida en las normas de auditoría especial, en la NE/CE-015, segunda versión, en el año 2019, como la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales u otros aspectos que puede generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces, ya acá, la idea de la auditoría especial estaba relacionada principalmente al establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, que ustedes saben, colegas, que todos los funcionarios o todos los, le vamos a decir empleados públicos, ¿ya? Que reciben recursos del Estado, tienen responsabilidad sobre el uso de esos recursos. Ahora, claro, dependiendo del nivel jerárquico, el uso de recursos va a tener ciertas limitaciones. Esto tiene mucho más peso para los niveles jerárquicos de mayor altura, ¿no? O sea, para los mayores niveles jerárquicos. Porque cuando hay un incumplimiento a las leyes, a las normas o a los contratos que se van gestionando en el desarrollo de las actividades, eso puede generar una pérdida para el Estado que va a derivar automáticamente en responsabilidades por la función pública. Entonces, acá es muy importante, a tiempo de asumir una responsabilidad en las entidades públicas, cuidar los bienes del Estado, cuidar los recursos del Estado, porque al final no son los recursos de una institución, son los recursos de toda la población. Y la responsabilidad, si en algún momento nosotros no hemos sabido administrar correctamente estos recursos,
pues tenemos que asumir esas responsabilidades que se van a establecer en las auditorías especiales. Hoy en día ya no está como auditoría especial, sino como auditoría de cumplimiento. Y esto ha sido adecuado en la versión 3 de la misma norma, la N/C-15/015, pero el año 2021. Entonces, en esta nueva norma dice, la auditoría de cumplimiento es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales y o el cumplimiento de objetivos institucionales. O sea, al margen de ya haber las normas legales, las obligaciones contractuales, también hay que ver acá el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso de recursos económicos administrados por la entidad en cuanto al resultado de la operación, pudiendo dar lugar al establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces, complementando lo que se decía de la auditoría especial, acá estamos siendo más específicos, ¿no? Ya no son otros aspectos, sino estamos diciendo que también hay que tomar en cuenta el cumplimiento de los objetivos institucionales, además el uso de recursos económicos que han sido administrados por la entidad. Y de acuerdo al resultado de las operaciones, podría darse el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces, ya desde el año 2021, ya no se llama más auditoría especial, sino auditoría de cumplimiento. Y por eso también en los objetivos estaba auditoría especial o de cumplimiento, ¿no? Si bien la materia está como auditoría especial, hacemos referencia a la auditoría de cumplimiento. La auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen objetivo y sistemático de la evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y o de la entidad gestora del mismo. La auditoría de proyectos de inversión pública comprende la auditoría de programas, fases o etapas relativas a proyectos de inversión pública que estén en curso, que consiste en evaluar si los controles internos asociados a los procesos, operaciones y o tareas aseguran lo siguiente: el logro de los objetivos, la utilización eficiente de recursos, el uso económico de los recursos y o el acatamiento de la legislación y normativa aplicable. Por otro lado, la auditoría de entidades gestoras de proyectos de inversión pública, que consiste en evaluar si la entidad ha diseñado e implementado sistemas operativos eficaces, eficientes y o económicos, que debería ser ahí, y económicos, en el ámbito de la gestión de sus proyectos de inversión pública. Y por último, la auditoría de tecnologías de la información y de la comunicación. Acá es un examen objetivo, crítico, metodológico y selectivo de la evidencia relacionada con las políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de tecnologías de la información y la comunicación para expresar una opinión independiente respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, al uso eficaz de los recursos tecnológicos y a la eficacia del control interno asociado a los procesos de las tecnologías de la información y comunicación. Bien, ahora vamos a ver lo que son las normas de auditoría. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, que se conocen como NAGAS, tienen su origen en los boletines de los Statements on Auditing Standards, que son las SAS. Estos han sido emitidos desde el año 1939, pero en 1948, por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, la AICPA de Estados Unidos, y se han constituido en los principios y requisitos que deben observar necesariamente los auditores en el desempeño de sus labores durante todo el proceso de auditoría, cuyo cumplimiento garantizará su trabajo profesional, su opinión técnica y las conclusiones a las que arribará a la vez que se va a reducir el riesgo de la auditoría.
Las NAGAs son los principios fundamentales de auditoría en los que deben enmarcarse su desempeño todos los auditores durante el proceso de una auditoría. El cumplimiento de estas normas va a garantizar la calidad del trabajo profesional de un auditor. En tanto, estas normas son de observación obligatoria para los contadores públicos que ejercen la auditoría en nuestro país, por cuanto también les va a servir como parámetro de medición de su actuación profesional. Y para los estudiantes, como guías que les van a orientar en la conducta donde tendrán que caminar cuando sean profesionales. Las normas de auditoría generalmente aceptadas están vigentes en nuestro país, son 10 y constituyen, como son 10, los 10 mandamientos para el auditor. Entonces, estas normas generales, bueno, estas normas se dividen en 3 grupos. Las normas generales que comprenden el entrenamiento y capacidad profesional, la independencia y el cuidado o esmero profesional. Las normas relativas a la ejecución del trabajo, acá se tiene que tomar en cuenta la planeación o el planeamiento y supervisión, el estudio y evaluación del control interno y las evidencias que sean suficientes y competentes. Por último, las normas relativas al dictamen o informe. Acá vemos la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, la consistencia, la revelación suficiente y la opinión del auditor. Los criterios desde el punto de vista de la auditoría toman en cuenta, igual que una pirámide de Kelsen, ¿no? La norma legal, entonces ahí van a estar contempladas las leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, etc. Entonces, eso está como cúspide de esta pirámide. Las normas profesionales, que son normas, principios, procedimientos, etcétera, relativos a la especialidad del profesional. Y las normas institucionales, que son los manuales, reglamentos, instructivos, etcétera. Entonces, como en la pirámide de Kelsen, si hay una norma que va en contra de una ley o de un decreto supremo, obviamente hay que tomar en cuenta el peso de la ley, peso del decreto supremo, y la norma queda fuera de lugar porque estaría yendo en contra de un documento de mayor jerarquía, ¿no? O de un elemento de mayor jerarquía. Lo mismo con los manuales, reglamentos, instructivos, etcétera, no podrían ir en contra de las normas, principios o procedimientos profesionales. Entonces, si en un manual no digamos que se habla, se hace referencia a un hecho que no sea ético. Entonces, podría estar, a ver, como idea, que un trabajador tenga que estar en su puesto de trabajo 8 horas continuas. Si bien la Ley General del Trabajo dice que la jornada laboral comprende para los varones 48 horas a la semana y para las mujeres 40 horas a la semana, no dice que tienen que ser 8 horas continuas, ¿no? Y nosotros ya sabemos eso por fatiga, por cansancio, que no es una forma saludable de desarrollar un trabajo, que debe haber tiempos de descanso durante las 8 horas de trabajo, al margen de que sean continuas o discontinuas, porque ya tenemos ahí una situación cuando es una jornada discontinua, que hay un descanso, ¿no? de un par de horas, que tampoco es tan descanso para los trabajadores, porque en ese par de horas hay que ocuparse de recoger a los hijos, de trasladarse del trabajo hasta el domicilio para poder alimentarse. Entonces, si bien estamos dejando de lado las actividades laborales, pero las actividades cotidianas siguen su curso. Y a veces esas 2 horas a las que tenemos acceso
en las instituciones, sean privadas o estatales, no alcanzan para poder cumplir con todas las actividades que tenemos que desarrollar en ese tiempo. Más que nada en previsión al traslado del personal, perdón. Hace un tiempo atrás y antes de la pandemia, ¿no? Se dispuso que las entidades gubernamentales o las entidades públicas trabajen en horario continuo. Pero ¿cuál era el objetivo de esta disposición? Que no gasten en el transporte, en vez de gastar en 4 pasajes al día, solamente que gasten en 2 pasajes al día y tengan un horario más flexible en la salida. Entonces, un horario continuo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, son las 8 horas, pero con esos descansos, ¿no? Que eran para refrigerios principalmente, y que en muchas entidades, en muchas instituciones, no se cumplía a cabalidad. O sea, si bien estaba dispuesto o dispuesta esta situación, muchas instituciones tenían que trabajar más horas de lo habitual. Entonces, ese horario continuo se volvió un horario continuado y nadie le ponía un alto a esa situación. Entonces, para muchas personas, en vez de ser favorable ese horario, ha sido desfavorable. Y bueno, en algunas empresas privadas, el horario continuo se ha mantenido desde la pandemia y no está dando malos resultados. Es más, tal vez les comenté también que se hizo un ejercicio en Inglaterra donde se ha reducido los días de trabajo de la semana y ya no son 5, sino 4. Se han reducido un 20% en la carga laboral o en las horas de trabajo, pero se ha mantenido tanto los resultados como la productividad. Entonces, ha habido un ahorro en el recurso tiempo de trabajo. Los trabajadores están mucho más motivados, mucho más satisfechos y de todas maneras están alcanzando los objetivos y están siendo y mantienen la productividad. Entonces, esa situación es favorable para las personas que han accedido a este ejercicio porque disponen de un día más de la semana para poder ocuparse de otras actividades que no sean laborales. Así que cuando hay ese tipo de beneficios, no es que estaría yendo en contra de la ley, porque desde luego tendría que hacerse un ajuste a la ley, pero si se trata de beneficiar a los trabajadores, habría que dar ese incentivo. Ahora, cuando vemos un horario continuo que no se cumple, que de horario continuo se convierte en un horario continuado, entonces ahí estamos siendo en contra de las normas profesionales y también en contra de la ley, ¿no? Entonces no deberíamos tomar un reglamento por encima de la norma profesional o de la ley o de un decreto supremo porque no tiene la misma jerarquía, ¿no? Y eso hay que manejarlo también, tal como lo hacemos en el campo del derecho, para cualquier situación de duda en algún conflicto, hay que remitirse a la jerarquía de los documentos y de las disposiciones. Muy bien. ¿Cuáles son las normas de auditoría vigentes en Bolivia? La norma de auditoría 1, que está en referencia a la norma internacional de auditoría 1 y la norma internacional de auditoría 200. Estas son las normas básicas de auditoría de estados financieros que se sancionó el 16 de junio de 1994. La norma de auditoría 2, que está en función a la norma de auditoría 2 en el SAS 58. Esta norma, o sea, esto viene de las NAGAS, ¿no? Esta norma es relativa a la emisión del dictamen
de auditoría sancionada el 16 de junio de 1994. La norma de auditoría 3, en base a la NIA 4 y a la NIA 300, en referencia a la planificación del trabajo de auditoría, también sancionada en la misma fecha. La norma de auditoría 4, que está en función al Decreto Supremo 26.226 del 21 de junio de 2001, y es la norma relativa a la emisión de informes con propósitos tributarios, sancionada el 27 de marzo del 2003. Y la norma de auditoría 5, que está en función al SAS 41 y la norma de auditoría de gobiernos. Estos son los documentos del auditor que fue sancionada el 6 de diciembre de 2003. La norma de auditoría 1 fue ratificada y revalidada para todo el territorio nacional mediante la resolución administrativa número 370/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008. No son normas de auditoría, pero son las normas de contabilidad que están vigentes en Bolivia. Entonces, esto es importante para cuando nosotros vemos las auditorías financieras o revisamos cualquier información relativa a la contabilidad de una entidad. Entonces, la norma de contabilidad 1, que son los principios y normas técnico-contables generalmente aceptados para la preparación de estados financieros. Esto se desarrolló en el año 1979, pero en Bolivia se sancionó el 16 de junio de 1994. La norma de contabilidad número 2, que es el tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Se desarrolló en 1983 y se sancionó el 16 de junio de 1994. Los hechos posteriores al cierre del ejercicio, o sea, el tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre del ejercicio, tienen que ver con ajustes o con devengamiento de alguna operación. Entonces, no se tenía esta situación anteriormente contemplada, pero se vio muy necesario que se pueda establecer una norma porque, claro, de acuerdo al criterio contable, había muchas empresas que devengaban y otras empresas que dejaban de lado algunas operaciones del devengado. Entonces, ya con esta norma de contabilidad está bien definido cómo es el tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre de un ejercicio y que si va a afectar el resultado del ejercicio, lo haga, pero con el respaldo correspondiente y que no sea simplemente una observación de la auditoría, que no se ha ejecutado un devengamiento o no se ha hecho un ajuste que debería haberse hecho dentro de la gestión y eso va como un hecho posterior. Entonces, ya esto hay que tomar en cuenta para la elaboración de los estados financieros dentro de los plazos establecidos legalmente, formalmente y además que tienen que presentarse para la auditoría externa. La norma de contabilidad número 3, referida a los estados financieros a moneda constante. Ahí tenemos que tomar en cuenta los ajustes por la inflación, que es lo que conocemos en una cuenta contable como ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces, esta situación o esta norma se ha establecido desde el año 1986, pero tuvo una modificación en el año 2007. ¿Qué pasaba anteriormente al año 2000? Bueno, hasta el siglo pasado. Nuestro parámetro de comparación, cuando trabajábamos con una moneda constante, era el dólar. Entonces, cuando se presentaban estados financieros comparativos, se utilizaba el tipo de cambio del dólar para llevar a una moneda constante y hacer las comparaciones de los estados financieros de una gestión anterior con la gestión actual. Entonces, ya con la norma de contabilidad número 3, desde el 2007, ya se toma
la unidad de fomento a la vivienda como parámetro de ajuste a moneda constante. Entonces, actualmente, y tuvimos una situación también bastante especial con la pandemia, porque durante la pandemia, al cierre del año 2020, en vez de subir en la UFB, tuvo una disminución. Entonces, eso ocasionó que en vez de valorizarse los resultados que teníamos, más bien han perdido valor por esa disminución en el cambio o en el tipo de cambio de la UFB. Pero bueno, hasta que no tengamos otra situación, los estados financieros a moneda constante se van a trabajar en nuestro país en base o con base a la unidad de fomento a la vivienda, que es un indicador que también contempla la inflación y otros aspectos para el mantenimiento de valor de los resultados financieros en los estados financieros, tanto en el balance general como en el estado de resultados. La norma contable número 4, referida a la revalorización técnica de los activos fijos. Esta norma se desarrolló en el año 1987, pero se sancionó en el año 1994. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces en las entidades públicas y en las empresas privadas, los activos, principalmente muebles y enseres, cumplen su tiempo de vida, que son 10 años, tienen un valor contable de 1 boliviano, pero los muebles están en buenas condiciones y pueden, por lo menos, utilizarse unos 5 años más, si no son otros 10 años. Entonces, estos muebles o estos activos tienen un valor en libros de 1 boliviano, pero su valor real es mayor. Entonces, cuando se hace una revalorización de los activos fijos, es una situación favorable también para las empresas, para las instituciones, las entidades, porque van a tener un mayor activo. O sea, el activo va a incrementarse con una revalorización y van a poder tener un mejor respaldo para adquirir compromisos financieros, o sea, financiamientos, préstamos. ¿Por qué? Porque los activos con los que van a respaldar estas operaciones ya no van a tener un valor mínimo, ¿no? Que es de 1 boliviano, sino van a tener un valor que, de acuerdo a un estudio técnico, esté en relación al mercado, en relación a las condiciones vigentes y que pueda también tener un tiempo de vida que, como les digo, por lo menos en algunos casos van a ser de un 50% de su vida normal, y eso les da la opción de que se puedan proyectar depreciaciones en los periodos que determine esta revalorización técnica y que también afecte a los resultados de cada gestión. O sea, ustedes, y principalmente nuestros colegas que son del área contable o de auditoría, saben que las depreciaciones tienen un efecto en el balance general porque nos van a descontar el valor de nuestros activos fijos, pero por otro lado también tienen un efecto en los gastos porque toda depreciación de nuestros activos fijos va a disminuir los resultados de las gestiones, de la gestión en la que estamos haciendo el ejercicio. Entonces, al revalorizarse un activo fijo, por un lado estamos teniendo un mayor
importe en el balance general en la parte de los activos, eso se compensa con una partida en el capital, en la parte del patrimonio, pero se va descontando año tras año, de acuerdo a las tasas de depreciación, al tiempo de vida útil que van a tener estos activos que ya estaban totalmente consumidos, y nos va a afectar a los resultados de las siguientes gestiones. Entonces, una revalorización es muy favorable para las entidades y nos va a servir para respaldar nuestro patrimonio y también para que nosotros vayamos disminuyendo los resultados que normalmente deberían ser resultados con utilidad. Cuando son resultados con pérdida, desde luego no nos van a aumentar la pérdida, pero la idea de hacer una revalorización es precisamente tener un mayor importe en el balance general e ir ajustando de acuerdo al tiempo de vida útil que tengan en los estados financieros que vamos a tener al final de cada gestión. Bueno, la norma de contabilidad número 5, que es un convenio gubernamental Bolivia-Canadá, considera los principios de contabilidad para la industria minera que se desarrolló en el año 1987 y se sancionó en el año 1994. La norma de contabilidad número 6 es el tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor desarrollada el 13 de enero de 1987 y revisada y modificada el 8 de septiembre del 2007. Esta norma está en relación a la norma de contabilidad número 3. Como les decía, el siglo pasado nosotros teníamos diferencias de cambio y mantenimiento de valor en función al dólar. Entonces, el parámetro de la moneda constante era el dólar. Y cuando se hizo la modificación en el año 2007, estas diferencias de cambio y mantenimiento de valor se van a actualizar con las UFBs. Ahora, si hablamos de diferencias de cambio por cuentas en moneda extranjera, entonces esas diferencias de cambio sí se van a aplicar de acuerdo al tipo de cambio, pero que determina el Banco Central de Bolivia. Entonces, acá es el tipo de cambio oficial del dólar. Y las diferencias de cambio se tienen que hacer en función a las tasas de cambio del Banco Central de Bolivia. ¿Qué pasa cuando nosotros, haciendo una operación de cambio de moneda, anteriormente cuando teníamos esa posibilidad de hacer cambios bueno, ahora también hay, pero muy pocas cuentas tienen dólares. Pero hacíamos una transacción de dólares a bolivianos en cuentas del mismo banco. Y si nosotros queríamos vender nuestros dólares, se nos compraban a 6.85. Pero si queríamos comprar dólares, podíamos comprar a 6.97. Y el tipo de cambio oficial era 6.96. Esa brecha, ese gap entre 6.97 y 6.85, 12 puntos, iba en beneficio del banco, ¿no? Y si eran de diferentes bancos, igual beneficiaba a la banca. Entonces, si nosotros depositábamos dólares en una cuenta en bolivianos, lo que hacía el banco era pagarnos bolivianos, como que nosotros estamos vendiendo esos dólares al banco a 6.85 y nos abonaban en nuestra cuenta en bolivianos los dólares a 6.85. Pero si hacíamos una operación directa, era lo mismo, ¿no? Hacíamos una compra de dólares, nos cobraban a 6.97 en nuestras cuentas y si vendíamos nos pagaban 6.85. Entonces, posiblemente con la situación como está ahora, que no hay por parte del gobierno, no tenemos todavía ninguna solución a esta falta de moneda extranjera, pero posiblemente esta situación también nos afecte.
y tengamos que vernos nuevamente en una situación de inestabilidad con el dólar y una fluctuación en los cambios que van a ir de acuerdo a la oferta y demanda, pero que también de alguna forma el Estado tiene que intervenir para que no caigamos en una inflación, bueno, como ha ocurrido en algunos países, ¿no? Así que esperemos que las cosas mejoren y que, bueno, tengamos una mejor situación nuevamente con el tema de las divisas. Bueno, la norma de contabilidad número 7, referida a la evaluación de inversiones permanentes. Las inversiones permanentes se refieren a las inversiones en instituciones financieras principalmente y a inversiones que se puedan hacer en otras empresas. Entonces acá hay que tomar en cuenta si una empresa o una entidad es accionista en otra entidad, esa es una inversión permanente. O cuando tenemos alguna inversión en el sistema financiero, pero a largo plazo, entonces acá vamos a tomar en cuenta con la norma de contabilidad número 7. La número 8, la consolidación de estados financieros, que se adaptó el 31 de marzo de 1992 y se sancionó en el año 1994. La norma de contabilidad número 9, que son las normas para la industria petrolera, desarrollada en 1995 y sancionada también en el mismo año. Y la norma de contabilidad número 10, que es el tratamiento contable de los arrendamientos, adaptada en el año 2000 o 1997 y sancionada en el mismo año, en julio. Entonces acá esto tiene que ver con arrendamientos principalmente de bienes inmuebles, pero también en algún caso de los bienes muebles, ¿no? Cuando tenemos alquiler de algún equipo, de algún vehículo y todo eso. La norma de contabilidad número 11, que es la información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros, sancionada en el año 2000. La norma de contabilidad número 12, el tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio, adaptada el año 1981 y sancionada en 1994. La norma de contabilidad número 13, referida a los cambios contables y su exposición, adaptada el 27 de marzo del 2003 y sancionada en el mismo mes. Y la norma de contabilidad número 14, relativa a las políticas contables, su exposición y revelación, adaptada el 27 de marzo de 2003 y sancionada en la misma fecha. Ahora, hay que tomar en cuenta que las normas con un asterisco, que son principalmente la 1, han sido ratificadas y revalidadas para todo el territorio nacional mediante la resolución administrativa CEMP 370-2008. Y las demás normas han sido formalizadas para todo el territorio nacional mediante la resolución administrativa CEMP número 28 del año 2009, de fecha 26 de enero de 2009. Bien. El control gubernamental, entonces, consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública sobre el grado de eficiencia y eficacia, transparencia y economía que hayan exigido en el uso de los recursos públicos, así como el cumplimiento de por las entidades de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción. Entonces, el control gubernamental lo ejecuta la Contraloría General del Estado. ¿Qué es la auditoría gubernamental en nuestro país? Desde hace mucho tiempo atrás ya se conformó en nuestro país unidades de auditoría interna en las instituciones públicas más importantes, con funciones de control previo unas veces y control posterior en otras más. Con el Decreto Supremo 22.165 del 12 de abril de 1989, se establece ajustes a los sistemas de control gubernamental y en el artículo 4 se concibe la evaluación de la eficacia y eficiencia por parte de la auditoría interna,
misma que no debe participar en ninguna actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad. Lo que habíamos visto hace rato, ¿no? Las unidades de auditoría interna son elementos de asesoramiento, ¿no? Son áreas de asesoramiento de la máxima autoridad de una entidad y no pueden tener participación en ninguna actividad administrativa para evitar la independencia, no, para cumplir más bien la independencia de las funciones del auditor. El 20 de julio de 1990 se promulga la Ley 1178, la Ley SAFCO, que se concibe bajo la teoría general de sistemas, y esta se constituye en la base para las actividades de administración y control de las entidades gubernamentales y específicamente para el control interno y externo. Las normas de auditoría gubernamental, que son para asegurar la calidad y uniformidad de la auditoría gubernamental en Bolivia, a cargo de la Contraloría General del Estado, emitió las normas de auditoría gubernamental que constituyen pautas técnicas relativas a los requisitos mínimos sobre la personalidad del auditor, el trabajo que debe desempeñar y la información que genere como resultado de su trabajo. Las normas de auditoría gubernamental, aprobadas mediante la resolución CGE 094-2012 del 27 de agosto de 2012, están conformadas por las siguientes. Las normas generales de auditoría gubernamental, contempladas en el documento NSE 011, las normas de auditoría financiera, en las normas NSE 012, de auditoría operacional, en la 013, auditoría ambiental, la 014, la especial, la 015, las normas de auditoría de proyectos de inversión pública, la 016, y las normas de auditoría de tecnologías de la información y comunicación, 017, y las normas para el ejercicio de auditoría interna, la 018. Las normas generales de auditoría gubernamental cuentan con las disposiciones siguientes: competencia, independencia, ética, diligencia profesional, control de calidad, ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, relevamiento de información, ejecución y seguimiento. Entonces, estas normas precisamente están numeradas desde la 211 hasta la 219. ¿Qué es la competencia? Entonces, el autor gubernamental o los grupos de auditores designados para realizar una auditoría deben tener individualmente y en conjunto la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de la auditoría. Entonces ya habíamos visto que además de ser un requisito de las auditorías, está normada la competencia para que los auditores tengan la capacidad técnica, el entrenamiento y la experiencia profesional necesarios para llevar a cabo una tarea de auditoría. La independencia nos dice que los auditores gubernamentales tienen que estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben tener una actitud y apariencia de independencia. O sea, no solamente es que no tengan prejuicios, ¿no? También tienen que mantener una actitud y apariencia de independencia. Eso significa que no pueden tener ningún conflicto de interés con las entidades en las que vayan a hacer su trabajo de auditoría. La ética. En el ejercicio de sus funciones, el autor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental, que está emitido por la Contraloría General del Estado. La diligencia profesional, que refiere a que se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de la auditoría. Control de calidad. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. Acá, si bien estamos
tomando en cuenta las normas generales para la auditoría gubernamental, en muchas instituciones públicas se está llevando a cabo o se están ajustando los sistemas de calidad, los sistemas de gestión de la calidad, a las normas internacionales ISO, que está la 9001, 2015, y de acuerdo al tipo de empresa, hay otras normas internacionales que si cumplen con el contenido de estas normas internacionales y si cumplen con estos estándares internacionales, también reciben una certificación que en nuestro país está también manejado por otra institución que es dependiente del Estado, pero también tiene su parte privada, y es IBNORCA, ¿no? El Instituto Boliviano de Normalización de la Calidad. Pese a que hay otras instituciones que, al no estar presentes en el país, pero pueden desarrollar estas auditorías de seguimiento y cumplimiento de las normas internacionales. Pero en el caso de impuestos nacionales, hace un tiempo atrás yo vi que están certificados con la norma ISO 9001. Y en otras entidades públicas también están cumpliendo con estos estándares de calidad para poder tener un mayor respaldo de su capacidad como entidades en el sector público, ¿no? Entonces, si tenemos ese cumplimiento de calidad en base a normas internacionales, los controles, o sea, las unidades de auditoría también tienen que tener sus sistemas de control de calidad. Y si se han desarrollado, acá tenemos como una norma, el control de calidad dentro de las normas de auditoría gubernamental, pero pueden tener ciertos ajustes dependiendo del tipo de organización o de entidad. Pero es una obligación que cumplan con esta norma, entonces tienen que ajustarse al control de calidad, principalmente de la norma de auditoría gubernamental, y después si hay alguna situación que es muy específica de alguna entidad, pues tendrán que ajustarse a esas situaciones, pero mantener esta situación del control de calidad. Y este sistema de control de calidad, desde luego, tiene que revisarse periódicamente, tanto de forma interna como externa. Así que eso también va a asegurar que las auditorías cumplan con la calidad necesaria o con la calidad mínima para poder tener un resultado adecuado. La norma 216, en cuanto al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, hace referencia a que el auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. Entonces, acá se tiene que cumplir con las leyes, se tiene que cumplir con cualquier disposición legal. Ya habíamos visto hace rato las leyes, decretos, las normas profesionales y por último los reglamentos y los documentos que son más administrativos. Pero se tiene que cumplir todo esto. La norma 217, el relevamiento de la información. Las organizaciones de auditoría deben realizar el relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad según corresponda. Entonces, ¿qué significa esto? Los departamentos o áreas de auditoría tienen que contar con información
suficiente para determinar qué auditorías se van a desarrollar en el programa anual de operaciones o si tienen un programa de auditabilidad, ¿no? Entonces, esto es importante porque se tiene que planificar las auditorías que se van a realizar durante una gestión y también se tiene que hacer el seguimiento del cumplimiento de estas auditorías. Entonces, esta es una norma que no se puede dejar de lado. Hay que hacer un relevamiento de información para que sepamos qué auditorías se van a desarrollar durante una gestión y que, bueno, como en todas las actividades, ¿no? Si teníamos contemplada la auditoría a 4 instituciones y hay una auditoría muy necesaria de hacer en otra institución, se puede cambiar en nuestro plan operativo o en nuestro programa operativo o incluir. Eso no es que nos va a desvirtuar el relevamiento de información, ¿no? Más bien es algo, son imprevistos que se tienen que también considerar como situaciones probables cuando tengamos nuestra planificación de operaciones. Entonces, esto es algo que, si bien es una obligación, pero puede tener sus ajustes durante la gestión. Y normalmente los ajustes van a ser de incorporación o de cambio, pero no tendrían que ser en sentido de no se hicieron 10 auditorías, se han hecho 8, entonces vamos a ajustar de alguna forma para que no tengamos un incumplimiento de este plan de auditorías. Entonces, eso también, como auditores, tienen que manejar de forma muy transparente y muy idónea para que el trabajo del auditor también sea calificado de forma correcta, considerando cualquier cambio o cualquier adaptación que pueda haber, pero siempre y cuando sea bien justificado. La norma 2018 en cuanto a la ejecución, cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada. Estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados de forma escrita. Entonces acá, cuando se realiza una auditoría, tiene que haber una planificación y esta auditoría también tiene que estar supervisada por alguien. Los departamentos de auditoría, si bien van a tener los auditores que hagan el trabajo operativo, tiene que haber un equipo o, bueno, un responsable de la supervisión del trabajo de estos auditores. Además, cualquier auditoría que se realice tiene que tener las evidencias para poder demostrar los hallazgos y los resultados tienen que comunicarse en forma escrita a las entidades a las que se hayan practicado las auditorías. Entonces, toda esta situación está dentro de la norma 218, que es la ejecución. Y por último, la norma 219 de seguimiento, que nos dice que la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Entonces acá, el seguimiento, que es la parte de la retroalimentación, ¿no? Si nosotros no tenemos un seguimiento adecuado de las auditorías que se han realizado, no vamos a poder saber si se han corregido las observaciones emergentes de las auditorías o no. Entonces, el seguimiento tiene que ver con que todos los hallazgos que se han producido en una auditoría tengan plazos de cumplir o de ajuste, de corrección, y que esos plazos se cumplan y además los resultados de las opiniones del auditor
sean validadas con la ejecución de estos ajustes. Entonces nosotros, bueno, no nosotros, no, las unidades de auditoría tienen que hacer el seguimiento a las entidades públicas. Y de otra forma, por encima de las unidades de auditoría está la Contraloría General del Estado, que también va a pedir los informes, ¿no? También dispone de personal que se apersona a las entidades públicas, a las instituciones públicas, a pedir información de las auditorías que han llevado adelante y qué es lo que han hecho con los hallazgos de las auditorías, cuál ha sido el dictamen de los auditores y si han tenido correcciones o si han tenido que tomar algunas acciones para ajustar sus operaciones y la administración de los recursos a los criterios del auditor. Entonces, cuando por algún motivo no se cumple, entonces las entidades públicas tendrán que tener observaciones y tendrán que tener alguna instrucción o un plazo perentorio para poder cumplir esas recomendaciones de los informes, de tal forma que la siguiente auditoría, que es parte de las auditorías, hacer una revisión de la auditoría anterior y si efectivamente se han cumplido las recomendaciones de esa auditoría anterior y si no están volviendo a incurrir en esas observaciones. Porque si, como idea, en una auditoría a una entidad pública se hizo la observación de que los pagos mediante caja se hacían con recibos y no mediante cheques con recursos que están en las cuentas bancarias. Entonces, una observación puede ser que no pueden realizarse pagos directamente en caja a proveedores en efectivo, porque no nos da ninguna garantía de que el pago en efectivo están recibiendo los proveedores correctos o las personas responsables por cuenta del proveedor. Para evitar esa situación, lo más adecuado es que cualquier pago a proveedores se realice mediante un cheque o mediante una transferencia bancaria a la cuenta del proveedor. Si se hizo esa observación, entonces en el plazo que se les haya dado para corregir esa observación o para cumplir la recomendación, puede ser que hayan implementado el uso de cheques, pero después de haber cumplido con la observación, en adelante, por alguna situación, han vuelto a hacer un pago directamente con recursos de caja a algún proveedor por cualquier situación. Entonces, se estaría repitiendo la observación pese a que han cumplido con la recomendación del anterior informe, pero han incurrido nuevamente en esa observación y estarían repitiendo esa recomendación en la siguiente auditoría, pero con un poco más de dureza, ¿no? Que realmente son aspectos que tienen que cumplirse para no tener responsabilidades en el manejo de los recursos o en la administración de los recursos del Estado. Así que es importante que el seguimiento se realice oportunamente y en función a todo lo que, a todas las recomendaciones que estén contenidas en los informes de auditoría. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? Porfirio, estás con tu micrófono abierto. Ok. Ahora, vamos a ver las normas de auditoría de cumplimiento. Entonces, ya
en términos generales, hemos visto las normas de auditoría gubernamental. Entonces, vamos a ver las normas de auditoría de cumplimiento. En la tercera versión de la norma N/C015, que fue aprobada mediante resolución número CG 068/2021, se consideró más apropiado cambiar la denominación de auditoría especial por auditoría de cumplimiento, principalmente porque la finalidad de las normas de auditoría especial versa sobre el análisis del cumplimiento del ordenamiento legal y las obligaciones contractuales, y el cumplimiento de la finalidad máxima de la administración pública, que es el beneficio a la ciudadanía en general de forma directa o indirecta. Entonces, esto está en relación a lo que habíamos visto anteriormente con las auditorías de la auditoría especial, que en el año 2019 se hizo este ajuste, ¿no? Que decía expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales u otros aspectos que pueda generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública. Así estaba expresado en las normas de auditoría de la gestión 2019, pero cuando se cambió de auditoría especial a auditoría de cumplimiento, ya vemos que es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, que es lo mismo de acá, jurídico administrativo, y otras normas legales aplicables. Acá, otras normas legales aplicables. Y obligaciones contractuales se cambió por obligaciones contractuales u otros aspectos que puede generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública. Eso se cambió por o el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso de recursos económicos administrados por la entidad en cuanto al resultado de la operación, pudiendo dar lugar al establecimiento de indicios de la responsabilidad por la función pública. Se sigue hablando del establecimiento de indicios de la responsabilidad por la función pública, pero ahora, además de las obligaciones contractuales y el cumplimiento, las leyes, las normas, el ordenamiento jurídico administrativo, se menciona el cumplimiento de los objetivos institucionales sobre el uso de recursos económicos administrados por la entidad, y en función a esto vamos a determinar si hay indicios de responsabilidad por la función pública. Ok, entonces, ya acá vemos que se cambia el nombre a esta norma, ya no es auditoría especial, sino es auditoría de cumplimiento, porque es más adecuado para el análisis del cumplimiento del ordenamiento legal, todo esto, porque vamos a tener más enfocado el beneficio al bien común, o sea, al bien de toda la población, que esto tiene que ver con la administración de los recursos públicos. No estamos hablando de la administración de recursos de una entidad. Los recursos los administra la entidad, pero los recursos son del Estado. Y el Estado es toda la ciudadanía, ¿no? Es toda la población. Mientras más eficiente y más económico sea el uso de los recursos, más beneficios vamos a tener todos los habitantes del país, o sea, toda la población del país, directa o indirectamente. Cuando hay un buen uso de recursos y se puede destinar a la inversión pública, los mayores beneficiados vamos a ser siempre los que vamos a estar recibiendo algún beneficio de esa inversión pública. Puede ser hospitales, escuelas, infraestructura caminera, redes de servicios básicos que
bueno, en todo el mundo en realidad estamos teniendo y vamos a tener serios problemas con el acceso al agua potable, pero el uso responsable de estos recursos en cualquier país beneficia a toda la población. Entonces, cuando nosotros vemos que se está cumpliendo una eficiente administración pública de los recursos, el beneficio no es para esa entidad ni es para el Tesoro General, ¿no? O sea, el cumplimiento de esta obligación, que es una eficiente administración pública, es en beneficio de todos los habitantes del territorio nacional. No hablo solamente de los ciudadanos, ¿no? Sino de todas las personas que viven dentro de nuestro país, porque si vemos solamente la parte de inversión pública, la inversión pública nos beneficia a todos, ciudadanos o no de un país. Entonces, cuando hay una buena administración de los recursos públicos, efectivamente los beneficios van a ser generales y vamos a tener mejores condiciones de vida, bueno, tantas cosas, ¿no? Incluso en cuanto al desarrollo, eh, el desarrollo del país como país, como una, uno de los indicadores, los niveles de desarrollo, pueden mejorarse si hay una eficiente administración de los recursos públicos. Bueno, las normas de auditoría de cumplimiento determinan que el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública no es un fin u objetivo de la auditoría, pero es el resultado de la auditoría, sin perjuicio de las excepciones previstas en las presentes normas. La aplicación de estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría que se realiza en toda entidad pública, que se comprende, estas entidades públicas están comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178, que se promulgó en el año 1990 y esta, esta, este listado de entidades las han dispuesto tanto la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas. Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de auditorías en el sector público, se les denomina auditores gubernamentales para los efectos de la aplicación de estas normas. Entonces, acá ya no estamos hablando de auditores internos, no, son auditores gubernamentales. Y las firmas de auditoría o profesionales independientes no están facultados para realizar auditorías de cumplimiento. Entonces acá también es importante destacar que las auditorías de cumplimiento, que antes eran auditorías especiales, no las pueden hacer auditores externos o profesionales independientes, ¿no? Tienen que ser auditores que están dentro de las instituciones o de las entidades públicas o de la Contraloría General del Estado. Las normas de auditoría de cumplimiento son desde la 251 hasta la 257. Entonces, en esta parte solamente las vamos a enumerar y están la 251 relativa a la planificación, la 252 a la supervisión, 253 al control interno, 254 a la evidencia, 254 a la comunicación de resultados, 256 al procedimiento de la aclaración, y 257, el análisis de costo-beneficio y cierre de la auditoría. Muy bien, con esto cumplimos con la primera parte de este módulo, así que ahora le voy a pedir a Natalie que nos colabore con la asistencia para que podamos terminar la reunión.
¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy, ¿correcto? Correcto, Natalie. Creo que la próxima sesión va a ser el sábado, ¿no? Sí, directamente el sábado a partir de las 8:30. Muy bien, gracias. Ya, perfecto. Agradecemos la excelente presentación del licenciado Marcos Santibáñez. Licenciado, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Que tenga un excelente feriado. Nos vemos directamente el día sábado. Buenas noches. Gracias, Natalie. Muchas gracias. Para poder finalizar la sesión, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Aparicio Amparito. Arandia Valeria. Asturizaga Edwin. Señorita, buenas noches, presente en sala. Muchas gracias. Buenas noches. Asturizaga Christopher. Daza Denis. Presente en sala. Muchas gracias. Escobar Porfirio. Presente en sala. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gareca Nadia. Macedo Patricia. Martínez Víctor Hugo. Presente en sala. Muchas gracias. Omonte Roberto. Ríos Gille. Rocha Javier. Presente. Muchas gracias. Tapia María Esther. Torres Patricia. Uñoja Kevin. Zuluaga Jaime. Buenas noches, Natalie, muchas gracias. Presente. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, con esto estamos dando finalizada la sesión de hoy. Nos vemos directamente el día sábado a partir de las 8:30. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el sábado. Buenas noches. Gracias. Hasta el sábado.